A todos, gracias por sintonizar nuestro canal y bienvenidos una vez más. Quiero que sepan que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ustedes. Si nos visitan por primera vez, si están compartiendo o si les compartieron este video por primera vez,
bienvenidos. Esperamos que este mensaje sea un mensaje lleno de esperanza y que sea útil también para ustedes. Hoy quiero compartirles algo que dice y habla mucho un muy buen amigo mío, se llama Paul Roby, y además de ser pastor, él ha sido consejero matrimonial por muchísimos años y habla mucho del tema en todas sus consejerías, en sus cursos prematrimoniales, incluso en el evento del matrimonio. Habla excesivamente, en el mejor sentido de la palabra, sobre la bondad. Y yo creo que es el anhelo de todo comunicador, es el anhelo de todo pastor, de todo líder cristiano, predicar de la bondad, aconsejar a la gente de la importancia de la bondad, que la practique e incluso llegar nosotros a practicarla, ¿por qué no? Entonces, lo que me gusta de lo que habla Paul acerca de esto es de un estudio que leyó hace unos 15 años. Fue un estudio realizado en la Universidad de Washington. Fue el estudio controlado de parejas casadas más grande que se ha registrado. Y el objetivo de ese estudio era muy simple, era descubrir por qué ciertas parejas lo logran y por qué otras no. Entonces, en este estudio, el doctor Gottman, quien supervisó todo el estudio, afirmó que podía predecir con un 90% de precisión, ojo, este es el doctor que dirigió todo el estudio, dijo que podía predecir con un 90% de precisión qué parejas terminarían divorciándose o no. Yo creo que eso es súper interesante. A mí me encantan este tipo de estudios y este tipo de estadísticas. Y esto fue lo que encontró. Les voy a decir qué fue lo que encontró en el estudio. Este doctor, el doctor Gottman, dice que el 90% de las parejas se divorciarán a los 5 o 6 años de matrimonio si en su relación se practican estas tres cosas. Ojo, la crítica, el desprecio y la actitud defensiva. Y adivinen cuál es la cura para todo eso. ¿Cuál es la solución para todo eso? Pues la cura es la bondad. Miren, Gottman descubrió que las parejas que comenzaban el estudio con actitudes menos negativas, ¿sí? En los primeros minutos del estudio, pudieron reducir la negatividad en su relación a tal punto que al final tenían muchísimas más probabilidades de permanecer juntas. Pero al contrario, las personas que eran muy negativas y sus conversaciones al principio del estudio estaban cargadas de todo ese desprecio, crítica, de toda esa actitud defensiva, pues no tenían tanta suerte al final. Miren, el pecado mortal de muchas relaciones, en especial la del matrimonio, es el desprecio. Y en el desprecio pues hay muchas variantes. El desprecio tiene muchísimos sinónimos y quiero compartir algunos con ustedes. Quiero que escuchen estas palabras y se puedan imaginar cuántas cosas negativas hay en el desprecio hacia nuestras parejas, hacia nuestras familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hijos. Sinónimos o palabras como esta, miren: animosidad, antagonismo, aversión, disgusto, enemistad, ridículo, odio, hostilidad, aversión, rencor, desafío, desdén, indiferencia, mofa, negligencia. Yo creo que a veces podemos definir algo por lo que no es. Y hoy vamos a hablar sobre un regalo tremendo que es el regalo de la bondad. Y quiero darles la bienvenida a esta nueva serie en donde vamos a ver el renacer de algo maravilloso, el renacer de Cristo, pero vamos a ver el renacer de la bondad que nos enseña Cristo. Entonces queremos hoy hacer eso, queremos recibir lo que Jesús vino a darnos en Navidad y dárselo a los demás. En otras palabras, queremos hacer por los demás lo que Él
hizo por nosotros. Ese gran regalo que nos dio de la bondad. Entonces, en esta primera semana de la serie vamos a explorar esa idea. Vamos a explorar la idea de que Él vino a darnos un regalo, el regalo de la bondad. Y quiero comenzar con la mamá, con María. María recibió ese gran regalo al recibir el papel de dar a luz a Cristo. Quiero compartirles con ustedes lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Esto está en Lucas capítulo 1. Dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: este fue el saludo. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ante esas palabras, pues María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Y bueno, nosotros ya conocemos qué pasó después. María recibió un súper regalo, quedó embarazada. Y yo sé que muchas de las mujeres que están viendo ahora pueden estar pensando: ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo así que la señal del favor o la bondad de Dios es que tuviera un hijo, la pobre señora, la pobre María? Bueno, déjenme darles un poco de contexto. ¿Sí? En el antiguo Medio Oriente, en el contexto de María, esa idea de dar un legado, de perpetuar la herencia, el nombre, de pasar el nombre de una generación a otra, lo era todo. Era súper importante para las personas, sobre todo para las señoras que se iban a casar o que estaban comprometidas. Entonces, en esa época, cuando se hacía algo por la memoria del nombre de la familia, pues era un gran honor. Entonces, así fue, pues, que ese gran papel de dar a luz a Cristo, pues la persona más importante que jamás haya existido, fue una demostración de la bondad de Dios hacia María. Y eso lo usamos porque siempre hemos dicho y queremos ver que la bondad viene de Él. La mejor idea de la bondad, de lo que significa la bondad, viene de Él porque Él es el autor. Ojo con eso, recuerden eso. Ahora, analicemos un poco la forma en que la bondad de Dios nos aplica a nosotros, a los que estamos escuchando, los que están compartiendo este video. ¿Cómo nos aplica a nosotros, a ustedes, a mí? Entonces vamos a ver una parte del apóstol Pablo que está documentado en Romanos. Y pues nosotros hemos hablado mucho de Pablo y sabemos que Pablo fue una persona que fue muy clara al presentar a la iglesia en Roma un evangelio lleno de verdad y lleno de gracia. ¿Y qué esperaba Pablo? Pues Pablo esperaba que su audiencia, las personas a las que él le estaba transmitiendo este mensaje de gracia, pues hicieran lo mismo, que cogieran ese mensaje de gracia y lo transmitieran a los otros. Pero bueno, esto es lo que escribe Pablo. Está en Romanos en el capítulo 2, al principio. Dice: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ahora, quiero hacer un par de pausas y volver a mirar alguno de estos términos y poder desglosar un poco este pasaje que está lleno de sabiduría y de verdad. Cuando Pablo se refiere al juicio de Dios, muchos de nosotros no entendemos qué significa eso, creemos que es un castigo. Pero si lo traducimos en nuestras mentes y en nuestro corazón como la definición de él, del bien y el mal, podemos empezar a tener una nueva visión acerca de lo que está hablando Pablo aquí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dice Pablo: tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Lo que hacemos nosotros simplemente al juzgar a otras personas es que utilizamos nuestra definición del bien y el mal
para hacer eso, para emitir un juicio ante otra persona, desconociendo totalmente de que nosotros hacemos las mismas cosas o hemos hecho las mismas cosas. Eso, según Pablo, es despreciar la riqueza de la bondad de Dios, es despreciar la riqueza del significado que Dios le dio a la bondad, a lo que es bueno y es malo. Es como decir: Dios, no acepto o no me importa o no me interesa saber cómo tú definas la bondad. Yo tengo una mejor definición. En ese momento despreciamos la riqueza de la bondad de Dios, que es el autor del amor del que estamos hablando en este pasaje. Entonces, este pasaje es uno de los pasajes en las Escrituras que captura perfectamente el concepto del regalo, algo que es inmerecido por completo. Miren, si ustedes aún no han descubierto el ingrediente secreto del cristianismo, se los voy a dar hoy aquí ya en una cápsula. Miren, Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Nosotros en verdad vivimos abrumados por su bondad. Y las únicas personas que no están abrumadas con el don de Dios son los que creen que no están perdidos, de verdad están convencidos de que no están perdidos, o que piensan que con su propio esfuerzo y con su propia fuerza de voluntad se salvarán a sí mismos o podrán obtener la bondad y la bendición de Dios con alguna llave especial o torciéndole el brazo. Entonces a mí esta idea me entusiasma y me alegra muchísimo, esta idea de ver la bondad de Dios y cómo la bondad de Dios nos lleva a cambiar de opinión acerca de Dios mismo, porque viene de Él primero, y cómo podemos ver nuestra necesidad de Él y nuestro deseo de honrarlo por darnos ese gran regalo. Bueno, ¿y qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto que hemos leído y de que hemos estado hablando de la bondad y del significado de todo eso? ¿Cómo así? Bueno, todo lo que esto significa que nuestra relación con Cristo está basada en el amor, no en el miedo. Nuestra relación con Cristo está basado en su bondad, en la definición de bondad que Él le puso, no que nosotros le pusimos. Nuestra relación está basada en la bondad y no en el desprecio. Entonces, eso es lo que es un regalo. No es algo que nos han pagado como si fuera un salario, como si fuera lo que hemos ganado en el trabajo. Lo amamos a Él, nosotros lo amamos a Él y a los demás porque Él nos amó primero, porque Él es el autor del amor y de la bondad. Esa es la bondad personificada. Esa es la bondad personificada. A mí me gusta muchísimo la forma en la que Dios contacta con nosotros. Dios pudo haber tenido millones de formas de cómo presentar a Jesucristo, pero Él decidió hacerlo tan personal que escogió a María para que estuviera embarazada de Él y diera a luz. No se puede algo más personal que eso. Entonces, al ser Dios el autor de la bondad, pues es inevitable no poder entender el Evangelio hasta que podamos hacer las paces con ese concepto. Muchos de nosotros respondemos a la bondad con la definición que tenemos nosotros de bondad, pero esa definición de bondad debemos revisarla, debemos asegurarnos de que venga del autor original de la bondad. Miren, otro pasaje que celebra la bondad de Dios se encuentra en Tito. En Tito capítulo 3 dice lo siguiente: en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó.
no por nuestras propias obras de justicia, aquí quiero hacer un paréntesis, no por lo que nosotros pensábamos que era bueno y emitíamos esos juicios a los demás cuando éramos necios, desobedientes, descarriados, de todo, ¿sí? No por eso, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, porque Él nos entregó algo que no merecíamos, su bondad. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. Ahí está esa palabra mágica, la regeneración, el dejar renacer la bondad en nuestros corazones, escoger la bondad, lo que pensábamos nosotros de la bondad, y echarlo por la borda, tirarlo en la basura y dejar que renazca una nueva bondad en nosotros mismos. Esa es la regeneración y la renovación por el Espíritu, porque el Espíritu nos trae la verdad de la bondad y del amor de Dios. Entonces, este pasaje en Tito 3 describe muy claro el hecho de que nosotros solitos no calificamos ni para su misericordia ni para su bondad. Es así de claro, no calificamos, no la podemos obtener. Es justamente todo lo contrario. Lo que merecíamos es el juicio de Dios, pero a cambio obtuvimos fue su bondad. Entonces, esa palabra misericordia, esa palabra que escuchamos tantas veces, esa palabra que está de pronto muy cargada de ese aspecto religioso, lleva consigo la idea de no obtener lo que nos merecemos, lleva consigo algo, no obtener lo que la gente merece. Y yo creo que si tomamos este tema en serio, si tomamos el tema en serio de la misericordia, lo tomamos en serio cuando es hacia nosotros. Cuando nosotros recibimos la bondad de Dios y su misericordia, lo tomamos con una sonrisa en la cara. Pero, ¿qué con los demás? Tratar a los demás con una bondad que está llena de misericordia sería algo fenomenal. No darle a la persona, a las personas que nos ofenden, lo que creemos nosotros que se merecen. Ese es el juicio que nosotros emitimos. Ese es el juicio que las personas emitían cuando en Tito leemos que cuando éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados. Esa época para ellos era una época en donde emitían sus propios juicios ante los demás y daban a las personas lo que ellos creían que se merecían, siendo nosotros los jueces súper injustos. Entonces la verdad del Evangelio es clave en todo este tema. Si respondemos a la bondad de Dios que viene de Cristo, ¿sí? Respondemos con una sonrisa en la cara, súper alegres, y confiamos en eso, en ese momento nosotros estamos en Cristo y siempre estaremos conectados a Él por fe. Miren, nosotros estamos unidos a Cristo porque confiamos en Él, porque no queremos vivir en la oscuridad, queremos ser rescatados de esa vida y tampoco queremos pagar consecuencias de vivir en el lado oscuro de nuestras vidas, de vivir esa parte oscura, pero queremos estar conectados con Él. Ahora, después de eso, cuando nosotros entendemos cómo estamos conectados con Él, tenemos que reconocer que somos responsables, somos los únicos responsables por nosotros mismos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance, en nuestras manos, para mantenernos conectados con Él a través de todo lo que quieran: la oración, leer la Biblia, estudiar la Biblia en comunidad. Podemos practicar los momentos de soledad con Él, ser generosos, servir a la comunidad, a la iglesia. Todas esas son las formas en que nos podemos mantener conectados con Cristo en comunidad, y es una manera muy práctica. Miren, así es como recibimos lo que necesitamos para representarlo bien. Si estamos hablando de su bondad, si estamos hablando de la bondad original, no de la de nosotros, de lo que creemos nosotros que es la bondad, sino de la original que viene de Dios,
debemos estar conectados constantemente con esa definición. Debemos permanecer en Él para poder representarlo bien y para poder así servir todos sus propósitos. Quiero compartirles lo que dice Jesús en Juan, en el capítulo 15, dice lo siguiente, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ese flujo de conocimiento debe ser continuo. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Les estaré recordando constantemente qué es bondad, qué es amor. Así, continúa, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Nosotros no podemos comunicar la bondad de Dios si no estamos conectados con Él, si no permanecemos en Él, conectados en todo momento. Si no nos mantenemos conectados con Cristo, no podemos dar ese fruto espiritual. Yo estoy seguro que muchos han escuchado ese término antes, dar los frutos del Espíritu. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué significa fruto espiritual? Pues son todas las cualidades del carácter de Cristo, y una de ellas es la bondad, de lo que estamos hablando hoy. Miren, están en Gálatas 5, en Gálatas 5:22 dice: en cambio el fruto del Espíritu, lo que debería salir de nosotros cuando estamos conectados con Él, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero todo en la definición del autor original. Todo eso lo define de la mejor forma Dios, su autor. Entonces, si la bondad no fuera algo que Dios pusiera en nosotros debido a nuestra conexión con Él, entonces todo lo que haríamos nosotros en cada situación difícil en nuestras vidas, cada vez que queremos pagarle a alguien desprecio con desprecio, pues simplemente pondríamos en práctica el poder de la voluntad y hacer lo mejor que podamos. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ponerle todas las ganas o ponerle toda mi voluntad, como luchar en mis propias fuerzas? Pues todos hemos pasado por esa situación. Sabemos que la fuerza de voluntad pues llega a un límite, se desaparece. Y pues todas esas palabras que nos duelen, todas esas acciones que nos duelen tanto, pues al final del día pues no sirve de nada tener solo fuerza de voluntad. Debemos recibir la bondad que viene de Dios, porque si Él nos la pone, no hay fuerza de voluntad que aguante. Y la forma en que todo esto de verdad funciona, pues es muy simple. Miren, cuando nos conectamos con Dios de una manera regular y significativa, comenzamos a ver un cambio, comenzamos a sentir y a entender un cambio en nosotros, y empezamos a entender qué es lo que Él dice de nosotros, y comenzamos a obtener nuestro sentido de nosotros mismos, pero de Él, del gran autor, no de las demás personas, no del mundo, ni tampoco de lo que yo me pueda imaginar de mí mismo. Y a su debido tiempo, esto es clave, a su debido tiempo comenzamos a creer que somos de verdad quienes Él dice que somos nosotros. Y esa es la cura para todas nuestras inseguridades y para todos nuestros temores. Son esas cosas que salen a la luz cuando tenemos un conflicto en alguna relación, especialmente en nuestros matrimonios. Entonces, cuando estamos conectados con Dios, su carácter eventualmente se verá en nosotros y podemos ser libres de hacer lo que Él haría, mostrar la bondad ante el desprecio. ¡Wow! Un super concepto. Podríamos y seremos libres de mostrar su bondad ante una muestra de desprecio. Entonces, quiero compartirles un ejemplo más
un ejemplo práctico de cómo se ve todo eso, cómo se vería eso en la vida real. Y si quieren, lo pueden poner como su objetivo número 1 como resolución del próximo año. Yo creo que esto puede convertirse en un hábito sin ni siquiera darnos cuenta. Ojo, el ejemplo que viene de Proverbios 19, versículo 11, dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Si ustedes han vivido ya lo suficiente, sé que han tenido muchísimas oportunidades para poner en práctica este super concepto super loco de pasar por alto una ofensa. Y el escritor de Proverbios describe a este comportamiento, lo llama como un comportamiento sabio. Y algunos, yo creo que estarán pensando, pero ¿cómo así que este comportamiento es sabio? Pasar por alto la ofensa no es algo que hagamos todos los días. Quiero que volvamos por un minuto a nuestro ejemplo del principio, al estudio del Dr. Gottman sobre qué es lo que acaba los matrimonios. Entonces, de acuerdo con el estudio, si nuestra pareja, si nuestro cónyuge, si nuestra esposa, o si nosotros mismos no llegamos a expresar nuestro dolor o nuestro enojo de una manera adecuada, digamos que explotamos y mostramos desprecio hacia nuestra pareja, ¿qué debería suceder? O si se hace en contra de nosotros, ¿qué pasa si nuestra esposa explota, muestra su dolor y su enojo de una manera que nos hace sentir despreciados? ¿Qué deberíamos hacer? Ese es el momento en donde todos, absolutamente todos, tenemos una oportunidad. Todos los que estamos escuchando, los que estamos participando de este mensaje, tenemos una oportunidad de hacerlo mejor. Tenemos la oportunidad de hacerlo mejor que lo que hemos hecho durante toda la vida, quizá. Y es mostrar bondad. Mostrar bondad en respuesta a ese desprecio de la otra persona, en respuesta al desprecio de nuestra propia pareja. Y lo que eso significa a la luz de Proverbios 19, lo que acabamos de leer, es que decidimos pasar por alto la ofensa. Decidimos pasar por alto esa actitud imperfecta. Es cuestión de la actitud. En vez de responder con algo más duro o más hiriente, podemos responder con algo mucho mejor, algo enmarcado y cargado por la bondad de Dios. Y yo sé que esto es un tema sensible, esto es un tema complejo, es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Pero, ojo, no es, pasar por alto el problema, como hemos visto y como hemos hablado y como tomamos el ejemplo de los matrimonios. No es pasar por alto el problema, es pasar por alto la actitud. Entonces quiero que recordemos que para que el desprecio tenga ese efecto multiplicador que destruye relaciones y destruye matrimonios, debe responderse con más desprecio. Para que ese desprecio tenga el efecto de bola de nieve, debe responderse aún más duro y más alto que el anterior. Y a veces toca o a veces implica utilizar una estrategia llamada como la retirada. Y a veces la retirada se puede ver como una negación al problema, pero ojo, quiero que me entiendan aquí, quiero que capten la esencia de esto. Estas bolas de nieve que se pueden formar en una discusión pueden ser oportunidades para una retirada. A veces el retirarse es pasar por alto un asunto, es pasar por alto lo que se está diciendo, pero no pasar por alto el problema. Retirarse es involucrarse de tal manera que la actitud no va a gobernar más en la relación o en ese momento en la discusión. Cuando modelamos la bondad
ante una muestra de desprecio tan grande, pues se enfría la situación, la bola se disminuye y hay una oportunidad para resolver el problema. Entonces, en esta Navidad, la invitación es a que podamos regalar algo diferente ante el desprecio, ante la humillación, ante algo doloroso. En esta Navidad vamos a tener oportunidades, vamos a reencontrarnos de pronto con algún tío, algún primo que no queremos, o alguna persona que no queremos, con la que no queremos estar, o incluso con nuestra propia pareja, con nuestros hijos o con nuestros familiares más cercanos o amigos. Esta Navidad quiero que veamos esas oportunidades para responder el desprecio con bondad. Les tengo dos pasos súper sencillos. Paso número 1, recibamos la bondad de Dios en su Hijo, que es el gran regalo. Y el paso número 2 es transmitamos esa bondad tal y cual a los demás, especialmente a aquellos que no la merecen. Hoy quiero terminar con una pregunta: ¿a quién le van a dar ese regalo de la bondad? ¿A quién le van a dar ese regalo de la bondad esta Navidad? Quiero que piensen, y yo sé que no tienen que ir muy lejos. Yo sé que hay muchas personas, o digamos que sea solo una persona, esa persona que no se merece ese trato. Esta Navidad pueden ustedes darle ese regalo de la bondad ante el desprecio, ante el enojo, ante el insulto. Podemos esta Navidad regalar algo maravilloso y dejar que la bondad renazca en nuestros corazones y renazca en los corazones de los demás. Bien, quiero darles las gracias por compartir este mensaje, por ver este mensaje, y recordarles que en nuestro canal de YouTube pueden revisarlo, o pueden revisar algunas de nuestras series pasadas y mensajes pasados. También recuerden nuestro martes de live en YouTube, en donde podremos discutir un poco más este tema y hacer preguntas interesantes sobre él. Y también recuerden estar conectados en nuestras cápsulas de jueves, y estar pendientes de nuestro próximo mensaje de domingo. Gracias por compartir, gracias por conectarse. Nos vemos en una pronta ocasión. Bye bye.